Buenas chicos, vamos a hacer la explicación del trabajo cotidiano número 25 y número 26 correspondiente a la séptima guía de trabajo que era del 2 al 6 de noviembre. En la primera parte, ustedes lo que debían de hacer era, utilizando la desigualdad triangular, decir si esas 8 tripletas de medidas correspondían o no a posibles triángulos, o sea que pudiera yo construir triángulos con ellos. Ahí venía también el enlace para hacerlo con GeoGebra, ¿verdad? Con el programa que era como interactivo, que yo movía los laditos para lograr ver si se lograban unir. Y también la otra forma era de nada más aplicar la regla de la desigualdad triangular. En el caso de la primera, ahí uno lo que siempre tiene que hacer es identificar quién es el lado mayor. Entonces, este es el mayor. Entonces debemos sumar los otros dos, en ese caso el 1 más el 2. Cuando nos da igual o nos da menor que el lado más grande, no se puede construir un triángulo. Y si me da mayor, ahí es donde sí se puede construir un triángulo. Entonces, en este caso, si yo hago 1 más 2, me da 3. Me está dando lo mismo que el 3, entonces significa que no puedo construir un triángulo. Me voy en la segunda, igual identifico el lado mayor, que en este caso es 17. Entonces, sumamos 6 y 7, sería 13. Eso nos da menor que 17, entonces tampoco se puede hacer un triángulo. En el tercer caso, aquí no puedo identificar quién es el mayor porque todos son iguales, pero independientemente puedo perfectamente agarrar el primero y sumar los otros dos, que serían 9 más 9, 18, ya eso me da más de 9. Eso significa que entonces sí se puede hacer un triángulo. Cuando las medidas son iguales, no importa cuál elijamos como el mayor, porque de todos modos todos son iguales. Y siempre que sumamos los otros dos va a ser mayor que esa medida que dejamos solita. En el caso de la D, aquí el lado mayor es el 8. Entonces, si sumamos el 6 con el 7, eso nos da 13. 13 es mayor que 8, significa que sí se puede hacer un triángulo. En la que sigue hay dos iguales y una diferente. Y los dos que son iguales son los que son mayores. Entonces, marcamos este. Y en este caso, sumamos el 2 y el 3, que nos daría 5. Y 5 es más que 3, significa que sí se puede hacer un triángulo. En la F, el mayor era 15. Si sumamos 12 con 2, nos daba 14. Eso era menor que 15. Significa que entonces no se puede hacer un triángulo. En la G, la mayor es 19. Entonces, si sumamos 18 y 15, nos da 33. Eso es más que 19. Entonces, sí se puede hacer un triangulito. Y en la última, el mayor es 15. Entonces, si sumamos 12 con 12, 24, y 24 es mayor que 15, significa que sí se puede hacer un triángulo. Ese era el cotidiano número 25. Vamos ahora con el cotidiano número 26, que es aplicando los teoremas de los ángulos internos y externos de un triángulo. Recordar que en estos triangulitos, cuando viene este cuadrito, ya ahí yo sé que ese ángulo vale 90 grados. Entonces, como me están pidiendo un ángulo interno, ¿verdad? Porque es el que está aquí dentro de donde está el vértice A, entonces yo a 180 le quito el 90 y le quito el 39, me va a dar el ángulo que me falta, que en este caso era 51. En la que sigue igual, a 180, porque sabemos que los ángulos internos, bueno, debemos saber que los ángulos internos suman 180, entonces en este caso, a 180 le quito 90 y le quito 77, vamos a obtener el ángulo que me falta, que en este caso es de 13 grados. En el que sigue, igual no importa qué forma tenga el triángulo, ahí lo que me interesa es que siempre los tres ángulos internos deben sumar 180. Entonces, si yo a 180 le quito 156 y le quito 17, me va a dar el ángulo que me falta, que en este caso era de 7 grados. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, yo lo hago así, a 180 restarle los dos que tengo. La otra posibilidad es que ustedes sumen los dos que tienen y lo que le da la suma se lo restan a 180. Es exactamente lo mismo que agarrar a 180 y restárselo los dos por separado. Ahora, agarramos de nuevo el 180 y le quitamos 23 y le quitamos 15, sería 142. Entonces, en este caso, ese sería el ángulo que falta. Igual trabajamos con 180 porque son ángulos internos. En la otra partecita, los otros cuatro, ahí ya en el primer triangulito estamos trabajando con ángulos externos. Ya los ángulos externos se trabaja diferente porque la suma de ellos es de 360 grados. Entonces, si yo a 360 grados le quito 114
y le quito 103, obtenemos este ángulo externo que es de 143. Okay. Eso es con base 360 porque son ángulos externos. Ahora, vea lo que pasaba con este ejercicio. En este ejercicio son de nuevo ángulos internos, pero si ustedes observan, se utiliza para el ángulo en C y el ángulo en B, se utiliza la misma letra. Siempre que ustedes vean en una figura geométrica que se usa la misma letra para representar dos cosas diferentes de la figura, es porque eso que se use la misma letra es porque representa la misma cantidad. O sea, significa que tanto el ángulo C como el ángulo B son congruentes. Entonces, como sé que miden lo mismo, no importa que no tengamos dos ángulos. Con solo el de 33 sería suficiente, porque entonces yo a 180 le quito 133, me va a dar 147. O sea, 147 debe de sumar este X con este X, porque tienen que dar los tres todos 180. Pero como los X son iguales, ¿qué significa eso? Que si yo agarro el 147 y lo divido a la mitad, me va a dar lo que mide cada ángulo, o sea, 73,5 y 73,5 cada uno de ellos, ¿verdad? Eso siempre cuando se usan las mismas letras en un dibujo. Por ejemplo, hay un triangulito ahí, el último, que usa alfa y usa beta. Algunos que estuvieron enviándome en imágenes la semana pasada, me le ponían como que los dos ángulos medían lo mismo y no necesariamente. O sea, podría darse la casualidad que en algún momento dieran lo mismo, aunque fueran letras diferentes, pero por lo general, si con solo ver la abertura de los ángulos, ya uno ahí puede observar que el alfa es más cerradito que el beta, entonces jamás van a medir lo mismo, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí saber que si las letras sí vienen iguales, eso sí es porque definitivamente esos ángulos son iguales, ¿ok? Ahora vamos con el tercer triangulito, de nuevo es con ángulos internos. Tengo el ángulo de 39 y el ángulo de 54, entonces si a 180 yo le quito 39 y le quito 54, me da el ángulo beta, que sería de 87. ¿Ok? Y por último, que era lo que estábamos hablando ahora, aquí estoy trabajando con alfa, que es un ángulo interno, y beta es un ángulo externo. Hay dos opciones de hacerlo. ¿Okay? Para alfa, la única forma de sacarlo es igual con el teorema de los ángulos internos, que los tres ángulos suman 180. Entonces, si a 180 yo le quito 19 y le quito 78, me va a dar lo que vale alfa, o sea, 83. Y para beta hay dos opciones de hacerlo. Está el teorema 3, que el teorema 3 lo que decía era que un ángulo externo era lo mismo que sumar los dos internos no adyacentes a él. O sea que si yo agarro y sumo 83 con 19, ya me va a dar lo que mide beta. Esa es una opción. O la otra opción es recordar que este angulito externo junto con este interno hacen un par lineal. Y recuerden que un par lineal es que forman 180 grados. Entonces, si yo a 180 grados le quito el 78, me va a dar el angulito de la par, que es 102. Que es lo mismo que me hubiese dado si yo sumo 83 con 19, usando el teorema 3 que vimos la semana pasada. Entonces, cualquiera de las dos formas, ustedes pueden averiguar la medida de beta. Ahí estamos aplicando conocimientos adquiridos en otro momento, ¿verdad? Cuando vimos lo del tema de par lineal. Entonces, es importante saber que no siempre en un ejercicio, por estar viendo específicamente un tema, es que solo se puede usar propiedades de ese tema. Yo puedo usar ya propiedades de temas anteriores, ¿verdad? Que ya los hemos ido adquiriendo. Ok, muchas gracias por su atención.